Bien, ahora se procederá a realizar la visualización de los oscilogramas y también el análisis para poder comprender el funcionamiento del proceso de rectificado. Para ello, se procederá a simular en un periodo de un tiempo o un lapso de 2 periodos de onda. Bien, una vez que ya se ha simulado, vamos a observar cada uno de los oscilogramas. Bien, podemos aquí observar lo que son el oscilograma de los voltajes, en este caso el voltaje y corriente de salida, y para ello vamos a visualizar el proceso rectificado por cada etapa. En la configuración de los generadores de pulso se había considerado, aparte de los 30 grados del ángulo de disparo, el ángulo alfa, otros 30 grados en los cuales se decía que el ángulo de ánodo cátodo para los tiristores va a ser mayor a 0 y por ende ese sería el intervalo de tiempo en el que se puede realizar lo que es el rectificado. Entonces, ese ángulo aquí son los 30 grados iniciales que se habían considerado y a partir de ello es donde se miden los 30 grados que corresponde al ángulo alfa. En este caso, desde el cursor 1 hacia el cursor 2 sería el ángulo alfa que corresponde a 30 grados. En este caso vemos que el voltaje de salida no tiene específicamente un valor de 0. Como no tiene un valor de 0, vemos que hay un valor en cada uno de los cursores de 2.5 por 10 a la 1, que corresponde a 25.2 voltios en este caso, para el cursor 1 y el 2. Y lo que podemos conocer o saber que de ello es que como no hay ninguno de los, en este caso de los tiristores ha sido disparado y ninguno de los diodos semiconductores están realizando, o sea, están permitiendo el paso de la corriente, no hay corriente a través de ninguna de las líneas, no hay corriente a través de la línea A, ni en la línea B, ni en la línea C, y por ende no hay corriente en la carga. Como no hay corriente en la carga, no hay una caída de voltaje aquí, y la medición que está tomando en este caso el medidor de voltaje de la carga, la única que obtiene es la de la FEM. Y entonces ese es el voltaje que aquí está observando, que es un valor de 25 voltios. A partir de que se consideran los 30 grados para el ángulo de disparo, se realiza recién la activación en este caso, de alguno de los tiristores y permite el paso del voltaje y de la corriente a partir del disparo, en este caso en la compuerta BG1 que corresponde al tiristor 1. Si observamos nuevamente acá, avanzamos, podemos ver que el voltaje en este caso del tiristor 1 aún no ha sido realizado el disparo, por eso es que no permite el paso de la corriente a partir de que se realiza el disparo en la compuerta del tiristor 1, vemos acá, el voltaje del tiristor cae a aproximadamente 0. En este caso es 0.802, que observamos que se configuró en este caso cada uno de los tiristores y cada uno de los diodos, y con una variación pequeña de acuerdo a la resistencia de encendido que venía ya configurado por default. Entonces tenemos el tiristor 1 conduciendo, también tenemos en rojo el diodo 6 conduciendo, y vemos acá que en amarillo tenemos el tiristor 1 conduciendo, quiere decir que está permitiendo el paso de la corriente, y también el diodo 6 está permitiendo el paso de la corriente. O sea, tenemos tiristor 1 y diodo 6 conduciendo en la primera etapa, desde el momento en que se realiza el disparo, el primer disparo. Estamos aquí en esta etapa, acá en este oscilograma, en el que podemos ver que en amarillo hay corriente a través de la línea A, proporcionando hacia la carga, y también tenemos corriente a través de la línea B. Entonces, si vamos
si vamos al... Si vamos acá al circuito, lo que podemos entender es que tenemos voltaje a través de la línea A, avanzando por el tiristor 1, del tiristor 1 avanzando hacia la carga, pasando por la carga, y una vez que pasa por la carga, está ingresando a través del diodo 6, que es el diodo que está acá, hasta llegar a la línea B, y tener un retorno en la línea B. Entonces tenemos voltaje A, B, en este caso voltaje línea, voltaje AB es el que está otorgando lo que es voltaje a la carga y corriente a la carga. Tenemos saliendo por la línea A, saliendo por la línea A, avanzando hacia la carga, regresando por el diodo 6 y regresando por la línea B. Entonces, de esa manera, esta sería la malla que está involucrada en esta etapa del rectificado. Y vemos que es la línea A y en azul la línea B, solamente en esta primera etapa. Ahora, si continuamos, vemos que hay otra etapa u otro pulso que es un poco más extenso, que aún que no hay un voltaje de pulso en ninguna de las compuertas de los tiristores, hay conducción. Tenemos voltaje en la salida y también tenemos corriente en la salida, aunque no hay voltaje en ninguna de las compuertas de los tiristores. Ahora, si avanzamos hacia la siguiente etapa, estamos aquí en este oscilograma, vemos que ya el diodo 6 ya no está conduciendo. En el rojo, acá el diodo 6 ya no está conduciendo, pero el tiristor 1 sigue en la etapa de conducción. Sigue en la etapa de conducción, pero vemos que en cambio ahora el diodo 2 es el que nos está permitiendo el paso de corriente. Quiere decir que hay un paso de corriente a través del tiristor 1 que sigue conduciendo, el diodo 6 ya no, sino que ahora el diodo 2 es el que conduce. Tenemos tiristor 1 con diodo 2. Por eso tenemos el voltaje en el tiristor 1 sigue siendo 0 y el voltaje entre los terminales en el diodo 2, que está en amarillo, ahora pasó a ser 0, de lo que antes no era 0, era diferente de 0, que es el voltaje inverso que está recibiendo hasta antes de esa etapa. Entonces, si nos movemos acá, vamos a observar que la línea A sigue en esta etapa de rectificado, sigue proporcionando corriente hacia la fuente, y también vemos que ahora ya la corriente B ya no es, la fuente B ya no está proporcionando corriente, sino que la fuente C. Entonces tenemos línea A y línea C interactuando juntamente con el tiristor 1 y el diodo 2. Entonces, la malla que en este caso podríamos visualizar sería la corriente que está proporcionando la fuente a través del tiristor 1, avanzando hacia la carga y regresando por el diodo 2 a través de la línea 3. De esta manera. Bien, ahora, una vez que hemos entendido esta etapa de rectificado, podemos avanzar hacia la siguiente. En la siguiente etapa podemos ver que ya hay nuevamente un pulso que está siendo realizado, en este caso ahora en la compuerta del tiristor 3. El tiristor 3 está permitiendo el pulso en la compuerta 3 está permitiendo que el tiristor 3 ahora sea el que conduzca y permite el paso de la corriente hacia la carga. Tenemos en este caso conduciendo en el voltaje BC, el voltaje BBC, línea BBC, y lo podemos también visualizar acá. Avanzamos hacia la siguiente etapa y vemos que ahora el tiristor 1 ya no está conduciendo en esta etapa, sino que tenemos que el tiristor 1 ya no está conduciendo, sino que tenemos en azul el tiristor 3 es el que inicia ahora lo que es la conducción y sigue conduciendo en este caso el diodo 2. El diodo 2 sigue conduciendo junto con el tiristor, ahora el tiristor 3. Por eso vemos acá que el voltaje entre los terminales del diodo 2 sigue siendo 0, aproximadamente 0, claro. Y también vemos que el voltaje en el tiristor, en este caso el tiristor 2, en este caso debería ser tiristor 1, 3 y 5. Hay un error aquí. Listo, sería en el tiristor 3
ya está, sí, ahora en este caso este tiristor llega a ser 0 y antes de ello había estado en la etapa de no conducción. Si avanzamos también acá en la otra gráfica, vemos nuevamente que ahora ya el tiristor 3, al ser el que conduce por el nuevo pulso, ahora la línea B es la que nos está permitiendo el pase a la corriente. La línea B nos está proporcionando corriente a la fuente y también la línea C. Tenemos línea B y línea C por medio de los tiristores 3 y el diodo 2. Listo, entonces vamos al circuito y vamos a ver cuál es la malla. Estamos conduciendo a través del diodo 3, entonces iniciaríamos por la fuente B, avanzando por el tiristor 3 hacia la carga, pero regresando nuevamente aún por el diodo 2 y retornando hacia la fuente C. Y de esta manera tenemos la malla que está permitiendo en este caso, en esta etapa de rectificado. Ahora, continuamos nuevamente con la siguiente etapa. Ya estaríamos avanzando ahora hasta el cuarto pulso de rectificado. Antes de que culmine un periodo ya obtenemos 4 pulsos recibiendo la carga, que ahora tenemos un voltaje de salida, una corriente de salida y nuevamente aún sin tener lo que es el voltaje en alguna de las compuertas de los tiristores. Entonces, ahora podemos observar que hay el voltaje en este caso VBA es el voltaje línea a línea que está proporcionando corriente a la carga y también está actuando también el voltaje VCA. Si vamos a las siguientes gráficas, los siguientes oscilogramas, podemos visualizar de manera un poco más clara quiénes están actuando en esta etapa. Vemos que no hay un pulso de voltaje en ninguna de las compuertas, pero tenemos aún al tiristor 3 conduciendo, por eso tenemos un voltaje aproximadamente de 0 o 0. También tenemos en este caso el diodo. Ahora ya no tenemos al diodo 2 conduciendo, sino que en esta etapa tenemos al diodo 4 conduciendo en azul. Vemos que el diodo 4 antes ya venía de estar en polarización inversa y por ello no conducía. Ahora el diodo 2 deja de conducir y tiene un voltaje de 0, es decir, está en la zona de conducción para esta etapa. Entonces tendríamos el tiristor 3 conduciendo, permitiendo el paso a la corriente junto con el diodo 4. Tenemos tiristor 3 junto con el diodo 4 permitiendo el paso a la corriente y vamos a ver qué líneas están permitiéndonos obtener energía en la carga. Nuevamente continuamos con la línea B que está en azul, la línea B junto con el tiristor 3 y ahora la línea que está proporcionando es la línea A. Entonces tenemos línea B junto con la línea A través del tiristor 1 y el tiristor 4 y el diodo 4. Entonces, en el circuito podríamos ver la línea B a través del tiristor 3 avanzando hacia la carga, pero ahora retornando por el diodo 4 por la línea a través de la línea A. Entonces, eso es lo que esa es la malla que está conduciendo ahora. Vamos a verificar. Acá. Tenemos tiristor 3. Sí, avanzamos por el tiristor 3 y ahora retornamos por el diodo 4. Quiere decir que las líneas que están actuando son las líneas, la línea B, saliendo por la línea B y retornando por la línea A. Sí, correcto. Entonces, de esta manera ya obtenemos la malla para esta etapa de rectificado. Una vez que avanzamos hacia la siguiente etapa, podemos observar que nuevamente hay un disparo en alguna de las compuertas de los tiristores, de alguno de los 3 tiristores, y ahora corresponde al tiristor 5, el tiristor 5, porque tenemos un voltaje en la compuerta 5. En este caso tenemos nuevamente lo que es el voltaje y la corriente en la carga, y si avanzamos acá ahora en estos oscilogramas, de las corrientes en los tiristores y los voltajes en los tiristores podemos visualizar de manera un poco más clara. Tenemos
un voltaje en la compuerta del tiristor 5 y nuevamente aún hay una conducción a través del diodo 4, también ahora ya no el tiristor 3, sino que ahora el tiristor 5 es el que está permitiendo el paso de la corriente. Tenemos tiristor 5 junto con el diodo 4. Y podemos también aquí ver cómo ahora el tiristor 5 de que viene de tener un voltaje distinto de ser en sus terminales dando cátodo, menor que 0.8 y ahora tenemos un voltaje mayor a 0.8, pero eso está ahora en la etapa de conducción junto con el disparo de la compuerta. También en cuanto al diodo, vemos que el diodo 4 sigue en la etapa de conducción y vemos que ahora el diodo 6 y diodo 2 aún están en la etapa de no conducción. Ahora, entonces tenemos tiristor 5 conduciendo junto con el diodo 4 a través de las líneas. A ver, avanzamos a la siguiente etapa. Tiristor 5 junto con el diodo 4 a través de las líneas C y retornando por la línea A. Ok, entonces partimos por la línea C. Partimos de la línea C, avanzando por el tiristor 5 a través de la carga y retornando por el diodo 4 hacia la línea A. Sí, estamos correctos. Vamos a verificar. Tiristor 3 y diodo 4. Acá. No. Aquí. Vemos que hay el tiristor, la línea C y retornando por la línea A. Sí, entonces estaría correcto. Entonces tenemos la línea C por el tiristor 5, el tiristor 5 a través de la carga y retornando por el diodo 4 y hacia la fuente A. Entonces tenemos un voltaje en la carga de VCA. Muy bien, una vez que hemos analizado esta etapa, podemos pasar a la siguiente. Avanzamos hacia la siguiente etapa. Pasamos hacia la siguiente etapa y ahora continuamos viendo que ahora tampoco hay un voltaje de pulso, pero aún sigue en una etapa de conducción. Hay un voltaje corriente a través de la carga y ahora acá podemos observar cuáles son los semiconductores que están, en este caso, proporcionando la energía a la carga. Bien. Si observamos los voltajes, vemos que el tiristor 5 sigue en etapa de conducción, ya que de su voltaje es aproximadamente 0. Vemos también que ahora ya no el diodo 4 es el que conduce, sino el diodo 6. Tenemos entonces tiristor 5 junto con diodo 6. Si observamos en las corrientes, vemos que el tiristor 5 sigue en etapa de conducción y vemos también que ahora el diodo 6 es el que está permitiendo el paso de la corriente. Entonces tenemos tiristor 5 junto con diodo 6, en este caso permitiendo el paso de la corriente hacia la carga. Si avanzamos acá, vemos que en este caso la línea C es la que está enviando corriente a través del tiristor 5 y retornando por la línea B a través del diodo 6. Entonces tenemos diodo 6, sí, diodo 6. Entonces si vamos al circuito podemos ver que está proporcionando alimentación a través de la línea C, a través del tiristor 5, avanzando hacia la carga y retornando por el diodo 6. El diodo 6 a través de la línea B. Podemos nuevamente esto verificar acá. Tenemos en este caso alimentando la línea C y retornando por la línea B. Si observamos esto, tenemos la corriente. Entonces, la línea C está permitiendo el paso de la corriente
hacia la carga por medio del tiristor 5, perdón, y esté retornando a través del diodo 6 hacia la línea B. Entonces, de esta manera podemos observar la malla que está permitiendo la conducción en esta etapa. Y ahora nuevamente hemos avanzado o hemos finalizado en este caso el proceso de rectificado, ya que nuevamente vemos un voltaje en la compuerta en el tiristor 1. Si avanzamos hacia la siguiente etapa, acá en los voltajes y corrientes de la fuente, vemos que nuevamente la línea A juntamente con la línea B es la que está permitiendo el paso de la corriente, está otorgando corriente hacia la carga. Entonces quiere decir que con esto culminaría el periodo de rectificado y los siguientes pulsos que se van a generar serían los mismos que ya hemos analizado. Entonces podemos observar que por medio de este rectificador semicontrolado tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 pulsos que están generándose por cada periodo. También podemos visualizarlo en este oscilograma de acá. Vemos en este caso que el periodo se cumpliría hasta ahí. Y tenemos pulso 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y de esta manera podremos observar cómo está en este caso realizándose el proceso de rectificado. Y sería de esta manera. Tenemos dos pulsos que están generados, están permitiendo, que están siendo generados o que están siendo rectificados por medio del tiristor 1, continuando por dos pulsos que está permitiendo el rectificado por medio del tiristor 3 y dos pulsos más o últimos que son del tiristor 5 por cada periodo. En cambio tenemos, en cuanto a los diodos, tenemos por cada diodo se está también generando dos pulsos, que podríamos verificarlo aquí, el diodo 2, que está permitiendo el paso de la corriente cuando está conduciendo el tiristor 1 y el tiristor 3. También el diodo 4 está conduciendo conjunto con el tiristor 3 y el tiristor 5. Y finalmente el diodo 6, el tiristor 5 y el tiristor 1. Y de esta manera por cada periodo se va repitiendo esta secuencia. Y de la misma manera podemos ver los voltajes. Cada vez que el voltaje en cada uno de los tiristores es aproximadamente igual a 0 o 0.8 en este caso. Podemos visualizar aquí, vamos a observar el voltaje en el tiristor 5 en este caso, que debería ser no es 3 sino 5. Vemos que es en el cursor 2 de 8.02 por 10 a la menos 1, que corresponde a 0.8 que se había configurado. Cada uno de los voltajes en este caso deben tener ese valor cuando están en la etapa de conducción cada uno de los semiconductores. Tenemos el semiconductor 1, el semiconductor o tiristor 5 en rojo, en azul, perdón, y en rojo el 3 el tiristor 3 en azul y el rojo en 5. Estos son los periodos en los que van a conducir y en los que el voltaje entre sus terminales es aproximadamente 0 o 0.8. Entonces, de la misma manera, cada uno de los diodos están conduciendo, o cada que están conduciendo su voltaje entre sus terminales sería también los 0.8. Podemos visualizar acá. En el cursor 1 podemos ver el diodo 2. El voltaje en el diodo 2 podemos ver que es 8.02 por 10, que corresponde a los 0.8 voltios en la etapa de conducción. Tenemos en este caso, en esta etapa de aquí, tenemos al diodo 2. En la siguiente, en azul, tenemos al diodo 4. Y en rojo tenemos al diodo 6. En estas etapas, el voltaje entre los terminales ánodo-cátodo de cada diodo es 0.8. Y en los demás intervalos de tiempo serían diferentes de ese voltaje, donde está polarizado en inversa y no hay lo que es la conducción.
Entonces, con esto concluiríamos lo que es la explicación de la práctica 5, que corresponde al rectificador básico de onda completa tipo puente semicontrolado.